Buenas, me presento. Mi nombre es Carolina Chávez Salcedo y les voy a explicar la clasificación de números decimales a partir de la fracción. El primero es decimal exacto. ¿A qué decimos decimal exacto? A los números que tienen cifras o decimales determinados. Por ejemplo, tenemos 0,32. Periódicos tenemos dos tipos que serían puros y mixtos. Los puros son números que después de la coma se repiten indefinitivamente. En este caso tenemos 0,5, 5 y 5 y sigue. Pero a esto lo podemos poner de esta forma: 0,5 y la rayita arriba, que esto significa periódico, que se va a repetir varias veces. ¿Esto por qué se le llama mixto? Porque tiene una parte periódica y otra parte exacta. Acá tenemos la parte exacta y acá la parte periódica. Y ahora, los no decimales y no exactos son, por ejemplo, el número pi, que es igual a 3,1415. Okay. No es exacto ni periódico. Y puedo tener otro cualquier número: 8,4, 2, 5, 6, 9 y así sucesivamente. Esos serían los números no decimales, no exactos. Exposición. Vamos a aprender en este segmento cómo y de dónde nacen los decimales, ¿ya? Que los decimales tienen una estrecha relación con las fracciones, ¿ya? Podemos observar que ya en la antigüedad, los egipcios, siendo una cultura agrónoma y con grandes edificios, con grande arquitectura, requerían mucho de no solo la unidad, no solo contar de forma fácil 1, 2, 3, sino, por ejemplo, requerían la mitad de una piedra a la construcción de las pirámides de Giza, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo me relaciono con esta mitad en un ejercicio matemático y cómo lo expreso en una recta numérica? ¿Ya? Como respuesta a esto nacieron las fracciones, ¿sí? Y como respuesta a las fracciones también hay cómo ubicarlas, ¿sí? Entonces, estas fracciones las podemos llevar a la recta numérica o a través de una tabla de posicionamiento numérico, ¿sí? Las vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí podemos observar la tabla de posicionamiento numérico, ¿sí? Donde normalmente en los números naturales solo se tomaría cuando incluyen al 0, el n igual n sub 0, incluye la unidad, las decenas, que son todos los que representan 10, las centenas, número que representa 100 unidades, ¿sí? Todo esto hacia la izquierda representa siempre más, ¿sí? Tenemos la unidad, 10 unidades, 100 unidades. Pero cuando nace el requerimiento de usar las fracciones y llevarlos a la recta numérica, aparecen los decimales. ¿Qué es esto? Es la unidad dividida en 10 partes, ¿ya? En 10 partes. También tenemos los centésimos, que es la unidad dividida en 100, y los milésimos, que es la unidad dividida en 1000. Esto separado con una coma para representar dónde comienzan los décimos y dónde comienzan las unidades, ¿ya? Básicamente, así nos sirve y usamos la tabla de posicionamiento numérico, ¿ya? Pero pongamos un ejemplo.
Yo tengo una unidad, ¿ya? Una unidad X, ¿cierto? Digamos que son una de las rocas para construir la pirámide de Giza. Y justo nos falta la mitad de esa roca. La mitad de esa roca vendría siendo la mitad, ¿cierto? Ya. Esto escrito sería un medio. ¿Eh? Eso escrito sería un medio, ¿correcto? Ya. Ahora, esto, ¿cómo lo relaciono con la tabla de posicionamiento numérico? La tabla de posicionamiento, lo que nosotros vamos a tomar es menos de la unidad, ¿cierto? Lo que nos dice la tabla de posicionamiento numérico es que los décimos son la unidad dividida en 10. Por lo tanto, vamos a dividir, si nosotros tomamos aquí un medio, ¿cierto? Tomamos un medio. Eso es lo que tomamos, lo que está pintado. Ahora la tabla de posicionamiento numérico nos dice que dividamos la unidad en 10 partes. Uno. Dos. Aquí tenemos que la unidad está partida en 10 partes. Idealmente son iguales, son 10 partes iguales. Son 2, 3. Si vemos aquí, al partir la unidad en 10 partes iguales, tenemos que lo que se tomó son 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esto lo vamos a traspasar a la tabla de posicionamiento numérico. ¿Y en dónde va a ir? Esto es un valor menor que la unidad, entonces va a ir en el décimo. Va con valor 5. ¿Y qué hacemos con la unidad? En la unidad se pondrá un 0 debido a que no tenemos ningún valor entero, ninguna unidad. Así que esta parte equivaldrá a 0. Por lo tanto, podríamos representar ese un medio como 0,5. ¿Correcto? Así ya estamos introduciendo de modo gráfico los decimales. Entonces, también tenemos valores o fracciones que son fracciones impropias, ¿ya? Un ejemplo de fracción impropia vendría siendo 3 medios. ¿Ok? Y como tenemos aquí 3 medios, los podemos representar de la misma forma anterior. La podemos representar con un medio más un medio más un medio, que sería 3 medios. Esto se puede hacer debido a que la base es igual. Por eso se puede realizar una suma directa, ¿ya? De medios. Un medio más un medio más un medio nos da 3 medios. Y de la misma forma se puede representar gráficamente.
¿Ya? Ahora, tenemos que no siempre los decimales van a ser menor que la unidad. Hay decimales que son mayores que la unidad, ¿ya? Que tienen su parte decimal y su parte entera, ¿ya? Este sería el caso de 15 décimos. ¿Cómo posicionamos 15 décimos en la tabla de valor numérico? Bueno, también siguiendo el ejemplo anterior, podemos decir que 5 décimos, 5 décimos y 5 décimos son 15 décimos. De esa misma forma podríamos dibujarlo, pero para pasarlo a la tabla, podemos decir que, como tenemos una base de 10, al decir 15 décimos, escribimos, reagrupamos, podríamos decir que el 15 décimos puede ir aquí, ¿cierto? Uno fácilmente podría decir, si son 15 décimos, entonces 15 décimos. Pero la tabla solo te permite números solos, no te permite dos números, un 15. Por lo tanto hay que reagrupar. ¿Cómo se reagrupa? 15 se puede decir que tenemos 10 y tenemos 5, ¿cierto? Estos 10 ya son una unidad, ¿cierto? Porque habíamos dicho de que un décimo son la unidad dividido en 10. Quiere decir de que, de que este 10 no cabe ya en este décimo, lo pondremos aquí, como un 1. Y eso nos representa la unidad. Y luego, el 5, que es menor que la unidad, lo colocamos en los décimos. Entonces esto nos quedaría fácilmente como un quinto, o sea, 1,5, ¿cierto? Entonces, así, de esta forma gráfica, podemos relacionar las fracciones, pasarlas a decimales. Podemos ver que hay decimales menores a la unidad y mayores a la unidad. También hemos visto que tenemos decimales que nacen de fracciones impropias, que directamente representan una fracción mixta. Todo esto en simples pasos. Así que esto ha sido la parte inicial. Vamos a pasar con mi compañero que explicará los decimales periódicos. En este video les enseñaré cómo poder convertir números decimales periódicos, mixtos y puros a fracción. Nos preguntaremos decimales periódicos, ¿a qué se debe? Bueno, se debe al número de veces que se repite el número decimal. En este caso podemos ver que tenemos 0,33333. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Esto es igual a decir que tenemos un 0,3 periódico. Ese signo es un sombrerito, bueno, le dicen, va arriba del número, del cual se repite la cantidad de veces. En este caso, nuestro 3 sería el periódico. Entonces sería 0,3333 periódico. Lo podemos expresar de la manera 0,3 periódico. Acá tenemos un 0,1919191919. Para no expresarlo de esa manera, con repetir tantas veces el número que se repite, lo expresamos 0,19 periódico.
Y acá también podemos ver otro ejemplo de cómo podemos encontrarnos a estos decimales periódicos. Lo podemos expresar de la siguiente manera: 6,12 periódico. Ahora, nos preguntamos que cómo podemos transformarlo a fracción. La fórmula es la siguiente: se toma el número completo como la parte de arriba de la fracción. Entonces tendríamos 0,3, pero como es un 0 no se agregaría, sería un 0, un 3. Dividido se reemplaza el 9 por la cantidad de fracción, o sea, cantidad de números que existe en el periodo. Si tenemos un 3 y no hay ningún número más que esté agregado en el periodo, va a un 9. Y esa sería nuestra fracción, nuestra conversión del 0,3 periódico llevado a fracción. Si nos damos cuenta, también lo podemos simplificar. Si simplificamos por 3, nos daría un tercio. Ese sería el total de nuestro decimal periódico transformado a fracción. Para comprobar si es que estamos en lo correcto con nuestra fórmula de conversión, podemos hacer la siguiente. No olvidar que una fracción es una división, no deja de ser una división esto. Entonces en la calculadora lo podemos dividir. Y nos damos cuenta de que nos da el 3 periódico. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos 0,19, lo agregamos completamente en la parte de arriba de la fracción. O sea, como hay un 0, no lo agregamos, sería 19. Esto va dividido por, se le agregan los 9 al divisor por tantos números que existan ahí en el periodo. Si no tenemos, en este caso tenemos dos números, serían 99. Y ese sería el total de nuestra conversión a fracción. Y lo mismo, podemos comprobarlo. Hacemos la división y nos damos cuenta que nos da el 19 periódico. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Nos damos cuenta que tenemos un 6 antes de la coma. Y nos decía la fórmula que debemos expresarlo en el numerador de forma completa. Sería 612. Y en este caso se le restaría el 6. Se le debe restar lo que está fuera del periodo. En este caso sería el 6. Y esto dividido por los 9 que existen en el periodo. En este caso tenemos dos números en el periodo, serían 99. Resolviendo esto, tendríamos 606 partido en 99. Este sería el total de nuestra fracción. Pero si nos damos cuenta, creo que podemos simplificar esa fracción. A ver, vamos a verlo. Y este sería el total de nuestra fracción, de nuestra conversión. Y si lo realizamos para comprobar, y nos daremos cuenta que tenemos el 6,12 periódico. Y esta sería la forma para hacer la conversión en los decimales periódicos puros. Pero también existen los decimales periódicos mixtos. ¿A qué se debe esto? Si nos damos cuenta, tenemos
un número, un decimal, que va antes de todo el decimal que se repite. En este caso sería expresarlo de la siguiente manera: 1,2 y 1 periódico. ¿Por qué de la siguiente manera? Porque el 2 no está dentro del periodo. Sería distinto si se repitiera 21, 21, 21, 21. Ahí se incorpora en el periodo. Pero en este caso solamente se estaría repitiendo el 1. A eso se le llama periódicos mixtos. En este caso también sucede lo mismo. Si nos damos cuenta, el 6 se repite, pero el 1 solamente no se repitió el 1 junto con la otra cifra. Entonces nuestro periodo sería solamente 6, 6, 6, 6, 6, 6. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera: ¿por qué el sombrero solamente va en el 6? Porque el 6 es el periodo de este número decimal. En otro ejemplo tenemos el siguiente, el 7. El 7 no se incorpora en el periodo. Entonces, ¿cómo lo expresaríamos? De esa siguiente manera. Bueno, acá cambia un poco el desarrollo para la conversión. ¿Por qué? Porque el primer paso es el mismo: considerar el número completo. Restar lo que está fuera del periodo. Como decíamos anteriormente, también se resta lo que está fuera del periodo, o sea, lo que está antes. En este caso sería 12. Y ahora el divisor se expresa de la siguiente manera: se pone un 9 por cada cifra que está dentro del periodo. En este caso tenemos una cifra que sería el 1, sería 9, y se le agrega un 0 por cada cifra que esté fuera del periodo. En este caso tenemos una cifra que está fuera del periodo, sería el 2, sería 90. Entonces si lo llevamos sería 121 menos 12, sería 109. 109 dividido en 90. Y esa sería nuestra fracción. Y este sería nuestro resultado final de la conversión de decimal periódico mixto a fracción. Es 109 partido en 90. Lo llevamos a la calculadora y vemos que es solamente el 1 el periódico y se ve el 2. En este caso se ve el 2 formando parte del número decimal, pero no del periodo. Ahora vamos con el siguiente. Tomamos el número completo sin la coma, sería en este caso 116, menos 11. Esto sería dividido por el 9, que sería la cantidad de cifras en el periodo, sería 1, 9. Más se le agrega el 0 por la cifra que está fuera del periodo, sería entonces el 1. Sería un 0 más. Y ahora debemos resolver esta resta que se formó acá. Entonces sería 105 dividido en 90. Y ese sería nuestro valor total de la conversión de decimal periódico mixto a fracción. Seguimos con el siguiente. Debemos tomar el primer paso, sigue siendo el mismo: tomar la cifra completa sin la coma. En este caso, como tenemos un 0 delante de estos números, no se agrega el 0, sería 73 menos la cifra que está fuera del periodo, sería en este caso el 7. Como no se
No hay nada acá delante del 7 y un 0, se agrega solamente el 7. Dividido por, se le agrega nuevamente el 9 por la cifra que está dentro del periodo, más agregado un 0 por la cifra que está fuera del periodo. En este caso serían una sola cifra que está fuera del periodo y una sola cifra que está dentro del periodo. Serían 90, serían 90. 73. Ahora, resolvemos la resta. En este caso tendríamos 66 dividido en 90. Ahí tendríamos nuestro total de la conversión que realizamos. Pero si nos damos cuenta podemos si nos damos cuenta este valor total lo podemos seguir simplificando. Si lo simplificamos por 6 nos dará 11 partido en 15. Y si lo llevamos a la calculadora, nos dará nuestro valor de decimal periódico mixto. Bueno, espero que les haya gustado este video. Tratamos de hacerlo de la forma más... o sea, de una forma que todos podamos entender y de manera que esto nos pueda servir para ejecutar algún ejercicio matemático que necesitemos llevar todos los valores a fracción. Espero que les haya gustado. Gracias. Hoy les traigo un tablero, una forma didáctica y práctica para poder aprender lo que son las conversiones de decimales a fracción. Y es una forma para que podamos irlo aplicando de manera rápida y memorizar todo lo que son las conversiones de números bastante simples. Vamos a pasar a lo que es la práctica ahora del juego para que lo puedan entender un poquito más. Es bastante divertido y rápido. Aquí tenemos nuestro tablero. Aquí están todo lo que son las fracciones. Aquí están nuestros decimales. Esta es nuestra bolita para iniciar el juego. La lanzamos y vemos que cayó en 0,75. Buscamos nuestro 0,75 aquí y nos da que es 3/4. Y la conversión matemática serían 3 dividido en 4, nos da 0,75. Vamos a tirarla de nuevo. Nos dio de nuevo 0,75. 0,1. Buscamos que nuestra tablita sería 1 partido en 10. Y la división sería 1 dividido en 10 y nos da 0,1. Y así es como podemos ir aplicando nuestra conversión de manera para hacerlo un juego bien entretenido. Y de forma que se pueda aprender rápido todo lo que es la conversión de decimal a fracción. Si vemos que nos cayó en el 0,3 periódico, lo buscamos aquí. Y aquí está. Y es 1/3, o sea que 1 dividido en 3 nos da 0,3 periódico. Y así con nuestras fracciones que tenemos aquí en nuestra tabla y nuestros números decimales. Una manera fácil y rápida para poder aprender. Eso. Muchas gracias.